Comienza Informe RCR. Muy buenos días, hoy es 7 de julio de 2020 y están en sintonía de Informe RCR, que como siempre llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César González. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube, se llama rcr.tv, la radio que se ve. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos ya rápidamente a iniciar esta ronda informativa del día de hoy. Un fuerte bajón de luz se registró durante la noche de este lunes 6 de julio en diversos estados de Venezuela. Algunos de los estados afectados por esta falla eléctrica fueron Mérida, Apure, Aragua, Carabobo, Miranda, Distrito Capital, Vargas, Lara, Mérida y Anzoátegui. Todavía, por la mañana de este martes, hay zonas del país que están sin energía eléctrica. En las redes sociales, los usuarios manifestaron su reclamo. Sectores del municipio de Latillo aún se encuentran sin servicio. En el norte de Valencia y en San Diego, en el estado Carabobo, también reclamaron por la falta de electricidad. En Maracaibo, capital del estado Zulia, usuarios de Twitter indicaron que se restableció el servicio eléctrico hace pocos minutos. Corpoelec informó que había recuperado el 90% de la carga en el distrito capital. 9:04. En otras informaciones tenemos que diversas reacciones ha generado en los sectores de la oposición las declaraciones que ofreció el pasado domingo en los actos militares del 5 de julio el ministro de la Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, quien afirmó que la oposición, que encabeza el presidente interino Juan Guaidó, nunca podrá ejercer el poder político. Más detalles en el siguiente reporte. Durante la conmemoración de la firma del Acta de la Independencia de Venezuela, el ministro de la Defensa del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, indicó que la oposición nunca podrá ejercer el poder político en Venezuela. Mientras exista una fuerza armada como la que hoy tenemos, imperialista, antiimperialista, revolucionaria, bolivariana, nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela. Yo creo que es bueno que lo entiendan. Esta facción de maleantes, politiqueros, que se han atrevido. En ese sentido, el legislador opositor Williams Dávila, en entrevista con La Voz de América, rechazó las declaraciones al tiempo de señalar que demuestra el carácter dictatorial del gobierno en disputa. Tiene que ser evaluado y observado por el mundo entero, porque lo que nos está presagiando es persecución, violación por completo de la Constitución, desconocimiento total de la soberanía popular. Simplemente está diciendo que aquí en Venezuela existe una dictadura, que ellos la van a respaldar y que cualquier tipo de elecciones que sean libres, ellos no la van a realizar. El presidente interino del país, Juan Guaidó, por su parte, repudió lo que catalogó como las amenazas del ministro y las calificó como insolentes y violatorias de todo orden constitucional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Por su parte, el diputado Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, afirmó que las declaraciones del ministro de la Defensa del régimen, general Vladimir Padrino López, son un intento más de anular el voto como herramienta fundamental de la democracia. Así lo afirmó a las 7:20 de la mañana de este martes. El voto es parte de la participación. Evidentemente que hay mucho más, no solamente es el voto, es la posibilidad de que la gente pueda también participar en la gestión de gobierno y bueno, toda una serie de cosas que tienen que ver con los derechos políticos de los ciudadanos, que es prácticamente eso, la ciudadanía. Eso está totalmente negado por una dictadura. Nosotros estamos en un proceso absolutamente dictatorial y lo que dice el señor Padrino lo que hace es evidenciar lo que todos sabemos. Todos sabemos que ellos actúan de esa manera. Todos sabemos que ellos van a intentar impedir que sea el pueblo el que tome las decisiones en Venezuela.
Y todo lo hacen a nombre del pueblo, porque es la prostitución de la palabra. Lo que han hecho ellos es prostituir la palabra. Todo lo que ellos hacen, todas sus tropelías, todos sus desmanes, terminan achacándolos a los factores democráticos de Venezuela. Quienes han dado un golpe de Estado, por ejemplo, o dos, o no sé cuántos, hoy nos anuncian a nosotros como golpistas. Quienes han proscrito los derechos de los ciudadanos, nos anuncian a nosotros como los proscriptores de esos derechos. En definitiva, han prostituido la palabra. Y en el caso concreto de Padrino, ha violado flagrantemente la Constitución, cosa que ellos hacen a menudo. Es otra de las cosas que dicen. La Constitución, todo dentro de ella, nada fuera de ella, y todos sabemos que en la práctica eso es falso. El diputado Juan Pablo Guanipa enfatizó que este tipo de declaraciones de voceros del régimen no frenarán la lucha por recuperar la democracia en el país. Eso es una posición de un grupo de personas que se han convertido en delincuentes y que van en contra de toda una nación. Yo repito lo que siempre te digo, esto no es un problema de gobierno o oposición, es un problema de una nación completa enfrentada a un grupo de secuestradores, de delincuentes que quiere acabar con esa nación. Ahora, está en nosotros la lucha para impedir que eso suceda, que es una lucha difícil, claro que lo es, pero tenemos que llevarla adelante hasta lograr que la democracia y la libertad puedan reinar en Venezuela. Ahí está la situación compleja que estamos viviendo y que nos obliga a actuar, a luchar y a vencerlos. Yo estoy convencido de que los podemos y de que los vamos a vencer. Entre tanto, el diputado Omar González, dirigente de Vente Venezuela e integrante de la fracción 16 de julio, afirmó que las declaraciones de Padrino López violan la Constitución Nacional. Es una ofensa y una burla al pueblo venezolano que debe reaccionar frente a esta opinión provocadora en la cual involucra por su posición a todo el componente militar cuyas funciones están perfectamente delimitadas por la Constitución de la República. Yo insisto en que, como tantas veces se ha dicho desde que tuvo la infeliz ocurrencia de dar ese pronunciamiento, no solamente es una ofensa a la Constitución y a las leyes, sino que también es una bofetada al pueblo venezolano, que a nuestro juicio debe pronunciarse en este mismo sentido. En este sentido, el diputado Omar González destacó que precisamente este martes la Asamblea Nacional debatirá sobre la posición en contra de la democracia que asumió el ministro de la Defensa del régimen de Nicolás Maduro. Desde luego viene a corroborar lo que ha sido la posición en el caso de Vente Venezuela como partido político de la fracción 16 de julio, que me integran diputados elegidos en distintos lugares del país y militantes de diferentes fuerzas políticas, en el sentido que esto es una payasada electoral la que ha sido convocada por muchísimas razones. Y si había alguna duda de que es una bufonada lo que está planteado para el mes de diciembre, el 6 de diciembre del 2020 de este año, bueno, esta posición del general Padrino López viene a despejar cualquier duda, cuando él afirma que por ningún motivo va a permitir que las fuerzas democráticas del país alcancen el poder por ninguna vía. En este caso es una confesión de parte de quienes tienen la elevadísima responsabilidad de ejecutar el llamado Plan República, que es vigilar el proceso electoral, que cualquiera de ellos que se realice en Venezuela. Cambiamos de tema. David Sosa, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, explicó esta mañana a través de RCR cuál fue el objetivo de los carteles que colocaron el pasado domingo 5 de julio en la Plaza Bolívar de Caracas, así como en diferentes sitios de la capital. Quisimos darle un mensaje de claridad, de decisión al país. Bolívar en aquella época decía: vacilar es perder. Los coloco en contexto. En aquella época los caraqueños, los
los miembros del Cabildo debatían entre si debíamos ser independientes o no ser independientes. Bueno, hoy nosotros nos debatimos nuevamente entre distintas posiciones políticas y nosotros como estudiantes le quisimos decir al país que no podemos seguir dudando. Debemos hacer lo que hay que hacer, no solamente porque es lo correcto, lo que los valores mandan, sino lo que nuestra misma Constitución nos demanda a cada uno de los venezolanos. David Sosa, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, enfatizó que salir de esta situación es una responsabilidad de todos los venezolanos. De oprobio, un régimen que no ve por los intereses de la población, sino por sus egoístas intereses, solamente por su visión, por sus ansias de poder. Y cuando eso sucede, pues los ciudadanos estamos todos, desde el que esté funcionario público hasta el que no es funcionario público, desde Pablito Pérez que va por la universidad hasta María Alejandra que trabaja en el ministerio. Todos tenemos el deber de rebelarnos ante este sistema y hacer lo que tengamos que hacer en las calles y en los distintos espacios que tengamos a la disposición para que esta dictadura pueda salir y podamos avanzar a un gobierno democrático. En otras informaciones tenemos que la vocera del régimen, Delcy Rodríguez, reportó este lunes 242 nuevos casos de COVID-19 para un total de 7.411 en todo el territorio nacional. De ellos, 202 corresponden a casos comunitarios y 40 importados. Asimismo, informó sobre la muerte de 3 personas por esta pandemia, 2 del estado Bolívar y 1 de Distrito Capital, para llevar a 68 el total de fallecidos hasta la fecha. Entre tanto, los venezolanos varados en España por esta pandemia del COVID-19 duermen en el aeropuerto de Madrid o debajo de un puente. Así nos los comentan en el siguiente reporte nuestros colegas de La Voz de América. Estamos en situación crítica, ya algunos estamos viviendo en el aeropuerto, nos tocó venir a... Sin lugar donde pasar la noche y con limitaciones económicas, una parte de los 500 venezolanos varados en España ha tenido que buscar refugio en el aeropuerto de Madrid. O sea, la situación es bien precaria. Ahora está llegando la gente al aeropuerto, quizás la gente que tiene recursos para llegar al aeropuerto, pero que no tiene recursos para pagar un hospedaje, porque es lo más caro en España. Hay venezolanos viviendo abajo de un puente. A pesar de tener boleto de regreso, no han podido volar a su país por las restricciones aéreas impuestas en Venezuela. Se han registrado en listas de espera elaboradas por consulados y embajadas para tomar vuelos especiales, pero aún no les dan una fecha para retornar. O sea, como turistas, muchos en el primer mes pues estuvimos encerrados y en el segundo también. Pero en determinado momento la gente intentó buscar trabajo para mantenerse y eso no es posible porque también el gobierno español está sumamente activo con las autoridades para no permitir el trabajo en negro. En Panamá son al menos 387 los venezolanos clamando un vuelo para volver a Venezuela. La mayoría están alojados en casas de familiares y amigos, pero otros han tenido que buscar trabajo limpiando hogares para poder costearse su estadía. Una cosa es guardar cuarentena en tu casa, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tu mamá, con tu papá, que estar en otro país donde ni siquiera tienes un techo. Venezuela prohibió los vuelos comerciales hasta el 12 de julio, pero ante el aumento de casos de coronavirus, la medida podría ser extendida por más tiempo. 9:17. El comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas, Humberto Prado, intervino este 7 de julio a las 3 de la mañana, hora de Venezuela, ante el Parlamento Europeo de Derechos Humanos para presentar valoraciones sobre las recomendaciones que ofreció o que pidió la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU sobre el país, tras un año del reporte que emitió en julio de 2019 esa oficina. El comisionado comenzó su participación reiterando que la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos del presidente interino Juan Guaidó
presentó un informe sobre la situación de las FAES, cuyo grupo de exterminio ha ejecutado extrajudicialmente a 972 personas desde julio de 2019 hasta la actualidad, cuando la alta comisionada de Naciones Unidas visitó Venezuela. Prado explicó que las personas privadas de libertad por motivos políticos deben ser puestas en libertad, esto al referirse a un grupo de diputados que el propio Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU ha solicitado poner en libertad, entre ellos los diputados Gilbert Caro y Juan Requesens, así como el jefe de despacho de la presidencia encargada, Roberto Marrero. 9:18. La onda tropical número 20 causará precipitaciones en gran parte del país este martes, según reportó el INAME. Mientras tanto, la onda tropical número 19 se desplaza sobre el occidente del país, también generando precipitaciones en Zulia, Andes y centro-occidente. Prevén que las lluvias más intensas se ven en áreas de centro-norte costero, llanos centrales y occidentales, nororiente, Nueva Esparta, Bolívar, del Tamacuro, Amazonas y el Esequibo. Son las 9:19, vamos a hacer una pausa para publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional tenemos que la pandemia del COVID-19 ha dejado hasta el momento 538.000 muertos y más de 11 millones de contagiados en todo el mundo. Estados Unidos acumula 2,93 millones de casos, sumando 45.000 positivos del balance anterior. Es también el país que encabeza la lista de fallecimientos con 130.000, según el balance global publicado este martes por la Universidad Johns Hopkins. Precisamente en Estados Unidos crece la preocupación en Florida por el aumento significativo del número de casos de contagios del nuevo coronavirus. La Voz de América nos amplía. En el sur de Florida, los médicos manifiestan preocupación por el incremento de casos de COVID-19. Afirman que ya se están tomando protocolos para evitar falta de personal en las emergencias. Residentes y especialistas y médicos de otras especialidades comienzan a cubrir a pacientes y comienzan a cuidar a los pacientes que son de coronavirus y
desviarse de las especialidades que tenían antes. Claudia Álvarez es médico del Hospital Jackson Memorial, el principal de Miami. Vía Skype dijo a La Voz de América que ahora se aplican medidas al igual que el pasado mes de abril antes de la reapertura. Se han pospuesto las cirugías y los procedimientos que no son de emergencia y no son de urgencia. Para las autoridades del condado de Miami-Dade, se trata del resultado de la falta de cumplimiento de normas de prevención por parte de la ciudadanía. En solo pensar en la libertad personal, algunas personas han puesto en peligro la salud de nuestra comunidad. Hemos visto un aumento grande en el porcentaje de pruebas positivas de este virus peligroso y más pacientes en los hospitales. Tenemos ciudadanos que no han sido responsables y que no son responsables aún y están en contra de usar la máscara. El mayor índice de contagio está en los jóvenes entre 25 y 34 años, de acuerdo al Departamento de Salud de Florida, mientras que las personas entre 65 y 74 años de edad son las que mayormente se trasladan a emergencias. La ocupación hospitalaria en el sur de Florida ronda el 23%. José Pernalete, Voz de América, Miami. Entre tanto, 239 científicos afirmaron en una carta a The New York Times y The Washington Post que diferentes estudios han demostrado, más allá de cualquier duda razonable, que los virus son liberados durante la expiración, hablando y tosiendo en microgotas lo suficientemente pequeñas como para que se mantengan en el aire y supongan un riesgo de exposición a distancia mayores de los 1 o 2 metros. Los detalles en el siguiente reporte de nuestros colegas de Radio Francia Internacional. Para los especialistas existen evidencias más que suficientes de que el virus que se escapa con la tos y los estornudos permanece en suspensión en partículas microscópicas, los llamados aerosoles, más tiempo de lo que se suponía, pudiendo ser respirado por otras personas que resultarían así contaminadas. La carta destaca casos que ilustran de manera clara esta vía de transmisión, como el de un restaurante donde comensales sin ningún contacto con personas contagiadas resultaron contaminados. La vía habría sido necesariamente los aerosoles dentro del local, situación agravada por la falta de ventilación. En momentos en que muchos países retoman sus actividades en locales cerrados, el documento subraya la necesidad urgente de tener en cuenta de que la sola distanciación física no es suficiente para neutralizar dichos aerosoles, por lo cual los expertos insisten en privilegiar las actividades al exterior, donde el viento diluye estos aerosoles que podrían ser el principal vector de transmisión. Los autores piden a la OMS que reconozca esta vía de contagio para que se adopten las medidas necesarias. El título de la carta no deja lugar a dudas. Es hora de abordar la transmisión aérea de la COVID-19. 9:25 minutos. Así estamos llegando al final por el día de hoy. Que pasen un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse.